Yo fui la única que cuidé a mi hijo cuando estaba enfermo, mientras mi nuera viajaba de vacaciones. Durante 8 meses interminables, vi cómo mi Diego se desvanecía poco a poco en esa cama de hospital que habíamos instalado en la sala de nuestra casa. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante. 8 meses en los que no dormí más de 3 horas seguidas, en los que mis manos se volvieron expertas en cambiar sueros, administrar medicamentos y sostener la cabeza de mi niño cuando las náuseas lo atacaban. Valeria, mi nuera, tenía siempre una excusa perfecta. Cuando Diego fue diagnosticado con cáncer de páncreas en febrero, ella acababa de reservar un crucero por el Mediterráneo. «No puedo cancelar ahora, María Elena», me dijo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Además, tú siempre has sido mejor cuidándolo». Yo me pongo muy nerviosa con estas cosas médicas. Recuerdo perfectamente esa conversación. Estábamos en la cocina de la casa que Diego había comprado para ella, una mansión de 2 pisos en el mejor barrio de la ciudad. Valeria revisaba su teléfono mientras hablaba, probablemente viendo fotos de hoteles en Italia. Mi hijo estaba arriba, vomitando los efectos de su primera quimioterapia, y ella se preocupaba por sus vacaciones. «Pero es tu esposo», le dije, tratando de mantener la calma. «Está muy grave, Valeria. Los doctores dijeron que necesita apoyo emocional constante». Ella suspiró como si le estuviera pidiendo algo imposible. «María Elena, no dramatices. Es solo un tratamiento. Diego es fuerte, se va a recuperar. Y francamente, necesito este descanso. El estrés de todo esto me está afectando mucho». Esa fue la primera de muchas conversaciones similares. Durante los siguientes meses, mientras yo me mudé prácticamente a su casa para cuidar a mi hijo, Valeria encontró razones para estar ausente casi todo el tiempo. Primero fue el crucero de 3 semanas, después un retiro de yoga en Costa Rica, porque necesitaba encontrar paz interior para poder apoyar mejor a Diego. Luego, un viaje con sus amigas a Nueva York, porque el médico le había recomendado distraerse para no caer en depresión. Yo no me quejaba. Mi Diego era lo único que me importaba. Había criado a ese niño sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 5 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años para darle una buena educación, para que pudiera ir a la universidad y convertirse en el ingeniero exitoso que llegó a ser. Ver cómo la enfermedad lo consumía era como si me arrancaran el corazón pedazo a pedazo. Las noches eran las peores. Diego me despertaba con gemidos de dolor, incluso con toda la morfina que le dábamos. Yo me levantaba, le ajustaba las almohadas, le daba agua con una pajita porque ya no tenía fuerzas para sostener un vaso. Hablábamos en susurros para no despertar a Valeria, aunque ella dormía en el cuarto de huéspedes con tapones en los oídos porque, según ella, necesitaba descansar bien para poder trabajar al día siguiente. «Mamá», me decía Diego en esas madrugadas oscuras, «gracias por estar aquí conmigo». Su voz era apenas un hilo, pero sus ojos conservaban esa chispa de cariño que había tenido desde pequeño. «Siempre voy a estar aquí, mi amor», le respondía yo, acariciando su cabello que se había caído completamente por la quimioterapia. Siempre. Valeria trabajaba como administradora en una empresa de publicidad, pero cada vez faltaba más. «No puedo concentrarme», le decía a Diego cuando él le preguntaba por qué llegaba tan tarde. «Ver así me pone muy mal». Pero yo sabía la verdad. La había visto salir arreglada para almorzar con amigas, ir al salón de belleza, hacer compras en el centro comercial. Todo menos estar en casa con su esposo moribundo. En julio, cuando Diego ya no podía levantarse de la cama ni siquiera para ir al baño, Valeria anunció otro viaje. «Es un seminario de desarrollo personal en Miami», explicó mientras empacaba bikinis en su maleta. «Solo serán 5 días. Pero creo que me va a ayudar mucho a procesar todo esto». «¿Procesar qué?», Sorrow le pregunté, sin poder contener más mi indignación. «Tu esposo se está muriendo y tú te vas a tomar sola a Miami». Sus ojos se endurecieron. «No me juzgues, María Elena. Tú no entiendes la presión que yo vivo. Todos esperan que sea la esposa perfecta, pero yo también tengo derecho a cuidar mi salud mental. Además,
Diego está en buenas manos contigo. Diego fingía dormir cuando ella se despidió con un beso en la frente, pero yo vi las lágrimas que rodaban por sus mejillas después de que ella se fue. Esa noche, mi hijo lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. Los últimos días de septiembre fueron terribles. Diego ya casi no hablaba, pero sus ojos me seguían por toda la habitación. Yo le contaba historias de cuando era pequeño, le ponía su música favorita, le leía fragmentos de libros que habíamos disfrutado juntos. Valeria había regresado de Miami bronceada y relajada, pero pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina improvisada en el piso de arriba, organizando los asuntos financieros para cuando todo esto termine, según sus palabras. La madrugada del 30 de septiembre, Diego me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. «Mamá», susurró, «quiero que sepas que tú fuiste lo mejor de mi vida. Todo lo que soy, te lo debo a ti». «No digas eso, mi amor», le respondí, aunque sabía que se estaba despidiendo. «Tú eres mi orgullo, siempre lo has sido. Prométeme algo», continuó con gran esfuerzo. «Prométeme que vas a ser feliz cuando yo ya no esté. Que vas a encontrar tu lugar en este mundo». Se lo prometí, aunque en ese momento no podía imaginar cómo podría ser feliz sin él. Diego murió a las 6 de la mañana, con su mano en la mía y con Valeria todavía durmiendo en el cuarto de huéspedes. Cuando finalmente bajó, 2 horas después, ya el funeral estaba arreglado y los papeles firmados. Ella se puso a llorar dramáticamente, pero yo había estado despierta toda la noche llorando lágrimas verdaderas sobre el cuerpo de mi hijo. El funeral de Diego fue exactamente como Valeria quería que fuera. Una producción perfecta. Ella se encargó de todos los detalles, desde las flores blancas hasta el ataúd de caoba más caro de la funeraria. «Diego merece lo mejor», repetía a todo el que quisiera escuchar, mientras yo me quedaba en segundo plano, vestida con el único traje negro que tenía, que había comprado para el funeral de mi madre 20 años atrás. Valeria lució impecable ese día. Vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que mi sueldo de 3 meses, maquillaje perfecto que resistía las lágrimas calculadas, y esa actuación de viuda desconsolada que representó durante toda la ceremonia. Recibía las condolencias con gracia. Hablaba de lo maravilloso que había sido su matrimonio, de lo unidos que estaban hasta el final. Yo me senté en la segunda fila. La primera estaba reservada para la familia inmediata, según Valeria, lo que aparentemente no me incluía a pesar de haber dado a luz a Diego y haberlo criado sola durante 18 años. Desde mi asiento, veía cómo ella interpretaba su papel a la perfección, cómo la gente la consolaba y le decía lo fuerte que era. «Valeria es una mujer extraordinaria», escuché que le decía una señora mayor a su acompañante. «Cuidó a Diego hasta el final con tanta dedicación. ¡Qué ejemplo de esposa!». Tuve que morderme la lengua para no gritar la verdad. Que Valeria había pasado más tiempo en spas y centros comerciales que al lado de la cama de su esposo. Que yo había sido quien le daba sus medicamentos a las 3 de la madrugada, quien limpiaba su vómito, quien le sostenía la mano cuando el dolor era insoportable. Después del servicio religioso, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, Valeria se plantó a mi lado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «María Elena», me dijo en voz alta para que otros pudieran escuchar, «quiero que sepas lo agradecida que estoy por toda tu ayuda durante estos meses difíciles». Su ayuda. Como si hubiera sido una enfermera contratada y no la madre del hombre que acabábamos de enterrar. 3 días después del funeral, el abogado de Diego, el señor Ramírez, nos citó a ambas en su oficina para la lectura del testamento. Yo no esperaba gran cosa. Diego y Valeria habían estado casados durante 5 años, y era lógico que ella fuera la principal beneficiaria. Solo esperaba que tal vez mi hijo hubiera recordado dejarme algún recuerdo suyo, alguna fotografía o el reloj de su abuelo que tanto le gustaba. La oficina del abogado estaba en el piso 12 de un edificio elegante en el centro de la ciudad. Valeria llegó vestida como para una reunión de negocios importante. Traje sastre gris, tacones altos, bolso de marca. Yo llevé la misma ropa que había usado para el funeral, porque era la única decente que tenía. «Señoras», comenzó el señor Ramírez después de acomodarse detrás de su escritorio de caoba, «lamento mucho su pérdida.
Diego era un hombre excepcional. Valeria asintió con la cabeza y apretó un pañuelo contra sus ojos secos. Yo solo esperaba que terminara pronto para poder ir a casa a llorar en privado. El testamento de Diego es bastante directo, continuó el abogado, ajustándose los anteojos. A su esposa, Valeria Mendoza de García, le deja la casa familiar ubicada en la urbanización Los Pinos, valuada en $1.200.000, así como todas las cuentas bancarias, inversiones y el seguro de vida por $500.000. Valeria cerró los ojos con alivio, aunque trató de disimularlo. Yo no me sorprendí. Era lo esperado. También le deja su automóvil BMW y todos los bienes muebles de la casa, siguió leyendo el señor Ramírez. A su madre, María Elena Vázquez, le deja la propiedad ubicada en la calle San Martín número 247, que será adquirida en remate público. ¿En remate público? Eso significaba que era una casa embargada, probablemente en mal estado, en algún barrio pobre. El corazón se me encogió. Esa era toda la consideración que mi hijo había tenido conmigo después de todo lo que habíamos pasado juntos. ¿Eso es todo?, preguntó Valeria, fingiendo sorpresa. ¿Diego no le dejó nada más a su madre? Tandas. El abogado revisó los papeles una vez más. Eso es todo lo que especifica el testamento. La casa en remate público para la señora Vázquez. Valeria se puso de pie inmediatamente. Bueno, María Elena, me dijo con una sonrisa que ya no se molestaba en hacer parecer sincera, supongo que tendrás que mudarte pronto. La casa donde has estado viviendo estos meses me pertenece ahora. Tenía razón. Durante la enfermedad de Diego, prácticamente me había mudado a la casa de ellos para poder cuidarlo las 24 horas. Mi pequeño apartamento lo había subarrendado para poder costear los gastos médicos que el seguro no cubría. Puedes tomar tus cosas cuando gustes, agregó Valeria, guardando los papeles del testamento en su bolso de diseñador. Pero preferiría que fuera pronto. Necesito espacio para procesar mi duelo. Salimos juntas del edificio, pero en la acera, Valeria se detuvo y me miró de arriba abajo con una expresión que jamás olvidaré. La máscara de viuda doliente había desaparecido completamente, y en su lugar había algo frío y calculador. ¿Sabes qué, María Elena?, me dijo, encendiéndose un cigarrillo con manos completamente firmes. Creo que al final todo salió como tenía que salir. ¿Qué quieres decir?, le pregunté, aunque algo en su tono me hizo temer la respuesta. Quiero decir que Diego finalmente entendió quién era realmente importante en su vida, contestó, expulsando el humo hacia mi cara. Tú siempre creíste que porque lo pariste tenías algún derecho especial sobre él. Pero él me eligió a mí como su esposa. Me eligió para compartir su vida, su cama, su futuro. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero continuó sin piedad. Mira lo que te dejó. Una casa de remate público. ¿Sabes lo que eso significa? Una casa que nadie quiere, en un barrio de pobres, probablemente llena de problemas. Mientras que a mí, a su verdadera familia, me dejó una mansión de más de $1 millón. La rabia empezó a crecer en mi pecho. Pero Valeria no había terminado. La verdad es que siempre fuiste solo una vieja inútil que no supo criar bien a su hijo. Siguió, con una sonrisa cruel. Si hubieras sido mejor madre, tal vez Diego habría sido más exitoso, tal vez habría ganado más dinero. Pero no, tuviste que criarlo con tu mentalidad de pobre, con tus limitaciones. No pude contestar. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta mientras Valeria llamaba a un taxi. Me dijo antes de subirse al vehículo. Y no se te ocurra venir a llorarle a la tumba de Diego todos los días. Yo pagué por esa tumba, así que tengo derecho a decidir quién la visita y cuándo. El taxi se alejó dejándome parada en la acera, con el testamento en las manos y el corazón completamente destrozado. Mi hijo, el niño al que había dedicado toda mi vida, me había abandonado igual que su padre. Después de 8 meses cuidándolo día y noche, después de sacrificar mi salud y mis ahorros, después de sostenerle la mano hasta su último suspiro, me había dejado una casa de remate mientras que a esa mujer que nunca lo cuidó, le dejaba una fortuna. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, preguntándome dónde había fallado como madre, qué había hecho mal para merecer semejante humillación final. Casa que ya no podía considerar mi hogar. Valeria había empezado inmediatamente a hacer cambios.
Contrató una empresa de limpieza para desinfectar la habitación donde Diego había pasado sus últimos meses, como si la enfermedad hubiera dejado algo contagioso en las paredes. El hospital improvisado donde mi hijo había luchado por su vida desapareció sin dejar rastro. El cuarto día, Valeria golpeó mi puerta con esos nudillos perfectos, siempre arreglados con manicure francés. María Elena, me dijo con esa voz falsa de preocupación. Creo que ya es hora de que vayas a ver tu nueva casa. Necesito que liberes este espacio pronto. Tenía razón. No podía quedarme allí para siempre, torturándome con los recuerdos de Diego y soportando la indiferencia cruel de su viuda. Empaqué mis pocas pertenencias en 2 maletas gastadas y una caja de cartón donde guardé las fotografías de mi hijo desde bebé hasta su graduación universitaria. ¿Vas a llevarte todo eso?, preguntó Valeria cuando vio que también había empacado algunas fotos familiares donde aparecía Diego conmigo, porque técnicamente esas fotografías fueron tomadas en esta casa, con la cámara de Diego, así que me pertenecen a mí. No discutí, ya no tenía fuerzas para pelear. Solo tomé las fotos más importantes. Diego en su primer día de clases, en su graduación, el día que me dijo que había conseguido trabajo como ingeniero. El resto se las dejé a Valeria, aunque sabía que probablemente las tiraría a la basura tan pronto como yo saliera por la puerta. La dirección que aparecía en el testamento me llevó hasta un barrio que yo conocía muy bien, aunque no había estado allí en más de 30 años. Era el mismo sector donde había crecido, donde mi familia había vivido cuando yo era una niña. Las calles estaban igual de polvorientas, las casas igual de modestas, pero ahora todo parecía más deteriorado, más abandonado. El taxi me dejó frente al número 247 de la calle San Martín y se alejó rápidamente, como si el conductor tuviera prisa por salir de esa zona. Me quedé parada en la acera, con mis maletas a los pies, mirando la casa que mi hijo me había dejado como herencia. Era una construcción de una sola planta, con paredes de ladrillo pintadas de un color amarillo que alguna vez había sido brillante, pero que ahora se veía descolorido y manchado. El techo de zinc tenía varios agujeros por donde se filtraba la luz del sol. Las ventanas estaban cerradas con tablones de madera clavados desde afuera, y la puerta principal tenía un candado grande y oxidado. Un letrero pegado en la pared decía: «Propiedad rematada por el Banco Nacional. Prohibido el paso». Debajo, con letra más pequeña: «Adjudicada a María Elena Vázquez según orden judicial del 15 de octubre». Me senté en el escalón de concreto frente a la puerta, con las llaves que me había dado el abogado en la mano, y por primera vez desde el funeral de Diego, lloré con una amargura que me salía desde lo más profundo del alma. Esto era todo lo que mi vida había valido para mi hijo. Una casa abandonada en el barrio donde había nacido pobre y donde aparentemente iba a morir igual de pobre. Los recuerdos me golpearon como una avalancha. En esta misma calle había caminado todos los días para ir a la escuela primaria. 2 cuadras más abajo estaba la panadería donde mi madre compraba el pan cada mañana. En la esquina había un almacén donde don Carlos vendía dulces a 5 centavos y donde yo me quedaba mirando los caramelos que no podía comprar. Había trabajado tanto, sacrificado tanto para salir de este lugar. Y ahora, a los 62 años, después de haber perdido a mi único hijo, regresaba al mismo sitio donde había empezado, como si todos esos años de esfuerzo no hubieran significado nada. «¿Usted es la nueva dueña?», me preguntó una voz a mis espaldas. Me di vuelta y vi a una mujer mayor, probablemente de mi edad, que me observaba desde el portón de la casa de al lado. Tenía el cabello completamente gris y usaba un delantal de cocina manchado. «Soy María Elena», le respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Acabo de heredar esta casa». «Yo soy doña Carmen», me dijo, acercándose un poco más. «Vivo aquí desde hace 40 años. Esta casa estuvo abandonada mucho tiempo. Los últimos dueños se fueron hace como 15 años cuando no pudieron pagar la hipoteca. ¿Sabe usted cómo está por dentro?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Doña Carmen movió la cabeza con gesto de duda. «No muy bien, me imagino. He visto ratas entrando y saliendo por los huecos del techo. Y en la época de lluvia se inunda toda, porque hay problemas con las tuberías». «Perfecto.
Una casa infestada de ratas, con goteras y inundaciones. Esa era la herencia que mi hijo había considerado apropiada para mí. Mientras Valeria vivía en una mansión con 4 habitaciones, 2 baños y jardín con piscina, yo tendría que arreglar una casa que probablemente costaría más repararla que comprar una nueva. Pero no se desanime, continuó doña Carmen, como si hubiera leído mis pensamientos. A veces las casas viejas tienen sorpresas buenas también. Y este barrio está cambiando. Están construyendo un centro comercial nuevo a 6 cuadras, así que los precios de las propiedades están subiendo. Le agradecí su amabilidad, aunque sus palabras no lograron levantar mi ánimo. Cuando ella se fue, me quedé sola otra vez, mirando esa puerta cerrada que aparentemente representaba mi futuro. Con manos temblorosas, quité el candado y abrí la puerta principal. El aire que salió estaba viciado, olía a humedad y a tiempo perdido. Entré lentamente, arrastrando mis maletas detrás. La casa estaba completamente vacía. Las paredes tenían manchas de humedad y en algunos lugares el papel tapiz colgaba en tiras. El piso de cerámica estaba sucio y varias baldosas estaban rotas. Desde el techo caían goteras que habían formado charcos en diferentes partes de la sala. Caminé por toda la casa tratando de hacer un inventario mental de todo lo que necesitaría arreglar. La cocina tenía un fregadero viejo y oxidado, y donde debía estar la estufa solo quedaba una conexión de gas tapada con cinta adhesiva. El único baño tenía un inodoro manchado y un lavamanos agrietado. En el fondo de la casa había 2 habitaciones pequeñas. En una de ellas, las ventanas estaban rotas y había evidencia de que algunos animales habían hecho nido allí. La otra habitación estaba en mejor estado, pero igual necesitaba pintura, reparación del techo y cambio completo del piso. Me senté en el suelo de esa habitación trasera y miré alrededor, tratando de imaginar cómo podría convertir ese lugar en algo habitable con los pocos ahorros que me quedaban. Los gastos médicos de Diego habían consumido prácticamente todo lo que había acumulado durante años de trabajo. ¿Qué hice mal, Diego? Y le pregunté al aire, como si mi hijo pudiera escucharme. ¿En qué fallé como madre para que me dejaras esto mientras que a ella le diste todo? El silencio de la casa vacía fue mi única respuesta. Afuera comenzó a llover, y pronto descubrí que doña Carmen tenía razón. El agua se filtraba por el techo dañado y empezó a caer directamente sobre mis maletas. Esa primera noche dormí en el piso, sobre una manta vieja, escuchando el sonido de las gotas que caían en diferentes recipientes improvisados que había colocado por toda la casa. Entre el ruido de la lluvia y los pensamientos que no me dejaban descansar, casi no logré pegar el ojo. Pero fue en esa madrugada de insomnio y desesperación cuando comencé a notar algo extraño en esa habitación trasera donde había decidido instalarme. Era mi tercera noche durmiendo en el suelo de esa habitación cuando finalmente decidí limpiar el espacio a fondo. Durante el día, había logrado comprar algunas herramientas básicas y productos de limpieza con los pocos dólares que me quedaban. Necesitaba que al menos ese cuarto fuera habitable mientras conseguía trabajo y dinero para arreglar el resto de la casa. Mientras barría los escombros y la basura acumulada durante años, mi escoba golpeó contra algo suelto en la pared trasera. Era una tabla de madera que sonaba hueca cuando la tocaba. Al principio pensé que era solo otro daño estructural que tendría que agregar a mi lista de reparaciones, pero cuando empujé la tabla con más fuerza, se movió hacia adentro. Detrás de esa tabla improvisada había un espacio oculto, como un pequeño compartimento secreto cavado en la pared. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Sería posible que los antiguos dueños hubieran escondido algo allí antes de abandonar la casa? Metí la mano con cuidado y palpé el interior del hueco. Mis dedos tocaron algo que parecía papel. Saqué un sobre amarillento, sellado, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Diego. Para mi querida mamá, María Elena Vázquez. Abrir solo después de mi muerte. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el sobre. Diego había estado en esta casa. Mi hijo había venido aquí. Había escondido esta carta para mí. ¿Pero cuándo? ¿Cómo sabía él de la existencia de esta propiedad? Me senté en el piso con el sobre en las manos durante varios minutos, sin atreverme a abrirlo. Una parte de mí tenía miedo de lo que pudiera contener. ¿Sería una explicación de por qué me había dejado tan poco en el testamento? ¿Una despedida final? Finalmente,
Rompí el sello con cuidado y saqué 3 hojas de papel escritas a mano con la letra de Diego. Mi querida mamá, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo y que finalmente llegaste a la casa de la calle San Martín. Sé que debes estar confundida, dolida, tal vez hasta enojada conmigo por lo que parecía ser una herencia injusta. Por favor, déjame explicarte todo antes de que juzgues mis decisiones. Hace 2 años, mucho antes de que me diagnosticaran el cáncer, descubrí algunas cosas sobre Valeria que nunca te dije. Encontré correos electrónicos en su computadora donde hablaba con sus amigas sobre nuestro matrimonio. En esos mensajes, ella se refería a ti como la vieja estorbo, y decía que estaba esperando a que te murieras para que no tuviéramos que mantener a esa carga nunca más. Tuve que detener la lectura porque las lágrimas me nublaron la vista. Diego sabía. Mi hijo había sabido todo el tiempo cómo su esposa realmente me veía. También descubrí que Valeria había estado investigando cuánto dinero podía heredar si algo me pasaba. Había hablado con abogados sobre divorciarse de mí después de 5 años de matrimonio para reclamar la mitad de mis bienes. Cuando me enfermé, cambió de estrategia. Decidió quedarse para heredar todo como viuda. Mamá, yo sabía que Valeria no te cuidaría si algo me pasaba. Sabía que una vez que tuviera el dinero, te echaría de la casa sin pensarlo 2 veces. Por eso tomé precauciones. La casa donde estás ahora no es lo que parece. Es la casa donde creciste, donde viviste hasta los 18 años con tus padres. La compré en secreto hace 1 año y medio, cuando supe que iba a salir en remate público. Pagué todas las deudas pendientes y la registré bajo tu nombre, pero dejé que siguiera apareciendo como propiedad rematada, para que nadie sospechara su verdadero valor. Mi corazón se detuvo. ¿La casa de mis padres? Miré alrededor con ojos completamente nuevos. Había estado tan concentrada en el deterioro y los daños que no me había fijado en la estructura, en la distribución de los espacios. Pero ahora que Diego lo mencionaba, reconocí el pasillo largo que conectaba las habitaciones, la forma exacta de la cocina donde mi madre había preparado miles de comidas. Sigue leyendo, mamá. Lo más importante viene ahora. ¿Recuerdas las historias que me contabas sobre el abuelo Tomás? ¿Cómo siempre decía que había guardado el tesoro de la familia en un lugar seguro antes de morir? Tú pensabas que eran solo fantasías de un hombre mayor, pero yo nunca dejé de creer en esas historias. Cuando compré la casa, contraté a un especialista en construcciones antiguas para que la inspeccionara completamente. Él encontró evidencia de modificaciones hechas en los años 60, exactamente cuando el abuelo vivía aquí contigo y con la abuela Rosa. En el patio trasero, debajo de la mata de mangos que plantó el abuelo, hay una losa de concreto que parece parte del piso, pero en realidad es movible. Necesitas una palanca fuerte para levantarla. Debajo encontrarás una caja metálica enterrada a 1,5 metros de profundidad. Dejé caer la carta y corrí hacia el patio trasero de la casa, tropezando con los escombros en mi prisa. Efectivamente, allí estaba el árbol de mango, mucho más grande que como yo lo recordaba de mi infancia, pero definitivamente el mismo que mi abuelo había plantado cuando yo tenía 8 años. Regresé corriendo a leer el resto de la carta. Mamá, lo que está enterrado allí son las joyas de la familia de la abuela Rosa. Su madre había logrado sacar de España las esmeraldas y perlas que pertenecían a su familia antes de la Guerra Civil. También están los documentos originales de las propiedades que los abuelos perdieron durante la crisis económica de los años 70, pero que según la ley actual pueden ser reclamadas por los herederos legítimos. Un abogado especialista en recuperación de propiedades ya está trabajando en el caso. Su nombre es licenciado Mendoza, y su número está al final de esta carta. Él tiene copias de todos los documentos necesarios y está esperando tu llamada. Mamá, lo que encontrarás enterrado vale más de $3 millones. Las propiedades que puedes reclamar valen otros 2 millones más. Te dejo todo esto no como caridad, sino como justicia. Es lo que siempre te perteneció por derecho. Fingí dejarte menos en el testamento público para protegerte de Valeria. Sabía que si ella sospechara que tenías dinero, encontraría la manera de quitártelo. Necesitaba que creyera que no tenías nada de valor para que te dejara en paz. Por favor, perdóname por haberte hecho sufrir estos días. Perdóname por no poder decirte todo esto mientras estaba vivo.
pero necesitaba protegerte hasta el final. Eres la mejor madre que un hijo podría tener. Todo lo que logré en la vida fue gracias a tu amor y sacrificio. Ahora es tu turno de vivir la vida que siempre mereciste. Con todo mi amor eterno, tu hijo Diego P.D. Hay más cartas escondidas en diferentes partes de la casa. Búscalas cuando estés lista. Tengo muchas cosas más que contarte. Me quedé sentada en el piso de esa habitación, con la carta de Diego apretada contra mi pecho, llorando como no había llorado desde el día que nació. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de amor, de una gratitud tan profunda que me costaba respirar. Mi hijo no me había abandonado, todo lo contrario. Me había protegido de una manera que yo nunca podría haber imaginado. Al día siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, ya estaba cavando en el patio trasero. Había pedido prestadas herramientas a doña Carmen, quien me ayudó sin hacer demasiadas preguntas, aunque veía la curiosidad en sus ojos. Le dije que estaba buscando las tuberías rotas para repararlas, y ella aceptó la explicación sin insistir. La losa de concreto efectivamente estaba allí, disimulada entre las raíces del árbol de mango. Con una palanca que conseguí en una ferretería cercana, logré moverla después de casi 2 horas de esfuerzo. Mis manos sangraban por el trabajo duro, pero no sentía el dolor. Solo podía pensar en las palabras de Diego, en la posibilidad de que todo fuera real, a 1,5 metros de profundidad, exactamente donde Diego había dicho. Mi pala golpeó contra algo metálico. Era una caja de acero inoxidable, sellada herméticamente y envuelta en plástico grueso para protegerla de la humedad. La saqué con cuidado y la limpié antes de abrirla. Adentro había un collar de esmeraldas que me quitó la respiración. Las piedras brillaban incluso bajo la luz tenue del amanecer. Había también unos aretes de perlas que reconocí inmediatamente. Los había visto en una fotografía antigua de mi abuela Rosa el día de su boda. Un brazalete de oro con inscripciones en español antiguo, anillos con diamantes pequeños pero perfectos. Pero lo más importante estaba en una carpeta de cuero. Documentos notariales de 3 propiedades en el centro de la ciudad, terrenos que habían pertenecido a la familia de mi abuela y que, según estos papeles, nunca habían sido vendidos legalmente. La crisis económica de los años 70 había obligado a mis abuelos a abandonarlos, pero aparentemente los bancos no habían seguido los procedimientos correctos para embargarlos. Llamé inmediatamente al licenciado Mendoza. Su secretaria me dio cita para esa misma tarde. El bufete del licenciado Mendoza estaba en uno de los edificios más elegantes de la ciudad. Cuando llegué, todavía con tierra bajo las uñas y ropa manchada por el trabajo de excavación, me sentí completamente fuera de lugar entre los muebles finos y las secretarias impecablemente vestidas. Señora Vázquez, me recibió el licenciado, un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos bondadosos. Diego me habló mucho de usted. Lamento su pérdida. Era un hombre extraordinario. Gracias. Logré decir, todavía abrumada por todo lo que había descubierto. Imagino que ya encontró lo que su hijo dejó para usted, continuó, señalándome una silla frente a su escritorio. Diego fue muy meticuloso en sus preparativos. Hemos estado trabajando en el caso de las propiedades familiares durante más de un año. Me explicó que las 3 propiedades mencionadas en los documentos estaban ubicadas en zonas que ahora eran comerciales muy valiosas. Una de ellas era el terreno donde actualmente funcionaba un supermercado grande. Otra era un lote donde habían construido oficinas de una empresa de telecomunicaciones. La tercera era un terreno baldío, pero estaba justo en la zona donde el gobierno planeaba construir el nuevo hospital público. Según nuestros cálculos, me dijo el licenciado, usted tiene derecho a reclamar no solo la propiedad de estos terrenos, sino también compensación por todos los años que han sido utilizados sin su consentimiento. Estamos hablando de una suma que podría superar los $4 millones. $4 millones. La cifra era tan grande que no lograba procesarla completamente. ¿Y las joyas?, pregunté. Las llevé a tasar la semana pasada con un experto que Diego había contactado, respondió, sacando un folder de su escritorio. Las esmeraldas son colombianas auténticas de la mejor calidad. Las perlas son cultivadas naturalmente. Todo el conjunto está valuado en $2.800.000. No puedo creerlo, susurré. Su hijo quería asegurarle un futuro digno.
me explicó el licenciado. Pero también quería que usted supiera que esto siempre fue suyo por derecho. No es caridad de nadie. Salí de esa oficina sintiendo como si estuviera viviendo el sueño de otra persona. En una sola tarde, había pasado de ser una mujer mayor sin recursos, viviendo en una casa deteriorada, a ser millonaria varias veces. Pero lo más importante no era el dinero, era saber que Diego me había amado, que había pensado en mí hasta el final, que había encontrado una manera de protegerme incluso después de su muerte. Esa noche, siguiendo las indicaciones de la carta de Diego, busqué las otras cartas que había mencionado. Encontré una detrás de un ladrillo suelto en la cocina, otra dentro de una lata vacía escondida en el techo del baño. Cada carta me contaba algo diferente. En una, Diego me explicaba cómo había descubierto que Valeria tenía deudas de juego que había estado ocultando. En otra, me decía que había puesto un investigador privado a seguirla durante sus viajes de trabajo, descubriendo que muchas veces se iba con otros hombres. «No te cuento esto para lastimarte, mamá», decía en una de las cartas, «sino para que entiendas por qué no podía confiar en ella para cuidarte. Valeria es una mujer calculadora que solo se preocupa por su propio beneficio». La carta más larga la encontré escondida dentro del tanque del inodoro, envuelta en plástico. En ella, Diego me contaba sobre la casa millonaria que había dejado a Valeria. «Mamá, la casa que heredó Valeria tiene hipotecas secretas que ella desconoce. Yo saqué préstamos usando esa propiedad como garantía para poder comprar la casa donde estás ahora y para pagar las investigaciones legales. Los pagos de esas hipotecas vencen en 6 meses después de mi muerte. Valeria va a descubrir que la casa que creía que valía más de $1 millón, en realidad, tiene deudas por $800,000. Cuando no pueda pagar, el banco se quedará con la casa. Ella va a quedarse prácticamente sin nada, excepto el dinero del seguro de vida, que según mis cálculos le durará menos de 2 años viviendo como le gusta vivir. No hice esto por venganza, mamá. Lo hice por justicia. Valeria nunca me amó realmente, y yo lo sabía. Pero tú me diste tu vida entera sin pedir nada a cambio. Era hora de que las cosas estuvieran en su lugar correcto. Cerré la carta y me quedé sentada en el piso de mi habitación, rodeada de todas las cartas de Diego, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza por mi hijo. Había sido más astuto y determinado de lo que yo jamás había imaginado. Había planeado cada detalle de su herencia para protegerme y para asegurar que la justicia se cumpliera. 3 días después, mientras estaba contratando obreros para comenzar las reparaciones de la casa con parte del dinero de las joyas que ya había vendido, mi teléfono sonó. Era Valeria, María Elena. Su voz sonaba completamente diferente. Ya no tenía esa seguridad arrogante de antes. «Necesito hablar contigo». «¿Qué necesitas, Valeria?», le pregunté, manteniendo un tono neutro. «Es sobre la casa», dijo, y pude escuchar que estaba llorando. Ha habido un malentendido terrible. Aparentemente Diego tenía deudas que yo no conocía. El banco dice que debo $800,000 o van a embargar la propiedad. Lo siento mucho por ti, le respondí sin ninguna emoción. María Elena, por favor. Su voz se quebró completamente. Necesito tu ayuda. ¿No te dejó Diego algo de dinero? Aunque sea un préstamo pequeño. No tengo a nadie más a quien recurrir. Diego me dejó una casa vieja en un barrio pobre, le contesté. ¿Recuerdas? Una casa de remate público. ¿Para qué podría servirte eso? El silencio del otro lado de la línea me confirmó que Valeria finalmente estaba entendiendo que sus crueles palabras en la puerta del edificio de abogados se habían convertido en su propia realidad. Colgué el teléfono y sonreí por primera vez desde la muerte de Diego. La justicia de mi hijo estaba funcionando perfectamente. 1 año después, me encontré parada en el mismo cementerio donde habíamos enterrado a Diego, pero esta vez era diferente. Ya no llevaba ropa prestada ni zapatos gastados. Vestía un traje sencillo pero elegante, y en mis manos sostenía un ramo de rosas blancas, las favoritas de mi hijo. La tumba de Diego ahora tenía una lápida hermosa de mármol negro que yo había mandado a hacer, con una inscripción que decía: Diego García Vázquez, hijo amado, ingeniero brillante, protector eterno de su madre. Valeria había protestado cuando se enteró, pero ya no tenía ningún poder de decisión.
Yo había comprado los derechos del lote completo. «Hola, mi amor», le dije a la tumba, colocando las flores en el florero de bronce. «Vengo a contarte cómo van las cosas». La casa de la calle San Martín ya no era la ruina que había heredado. Durante los últimos meses, la había transformado completamente. Ahora tenía 3 habitaciones cómodas, 2 baños modernos, una cocina equipada con todo lo necesario y un jardín donde había plantado las mismas flores que mi madre cultivaba cuando yo era niña. Pero lo más importante era el taller de costura que había instalado en la parte trasera. ¿Sabes qué, Diego? Continué hablando a la tumba como si mi hijo pudiera escucharme. Recordé algo que me dijiste cuando tenías 12 años. Me preguntaste por qué había dejado de coser, si antes me gustaba tanto. Yo te dije que no había tenido tiempo porque tenía que trabajar para mantenernos. Pues ahora tengo todo el tiempo del mundo. Había abierto un pequeño negocio de costura y bordado que funcionaba desde mi casa. No por necesidad económica, sino porque me daba alegría crear cosas hermosas con mis manos. Las señoras del barrio venían a encargarme vestidos para sus nietas, manteles bordados, reparaciones de ropa. Era mi manera de mantenerme conectada con la comunidad donde había crecido. También abrí una cuenta de becas en tu nombre, le conté, acomodando mejor las flores. Cada año voy a ayudar a 5 jóvenes de este barrio a estudiar ingeniería en la universidad. Creo que te gustaría eso. El licenciado Mendoza había finalizado todos los trámites legales de las propiedades familiares. Como Diego había predicho, habíamos recuperado los 3 terrenos y recibido una compensación millonaria por todos los años que habían sido usados sin permiso. Con ese dinero había creado la Fundación Diego García, dedicada a ayudar a familias de escasos recursos que tuvieran hijos con cáncer. Y sobre Valeria, suspiré, tocando la lápida con cariño. Sucedió exactamente como tú dijiste que pasaría. 6 meses después de la muerte de Diego, tal como él había calculado, los bancos ejecutaron las hipotecas de la casa millonaria. Valeria había intentado venderla rápidamente cuando se enteró de las deudas, pero el valor real de la propiedad, después de descontar todo lo que debía, era prácticamente cero. El dinero del seguro de vida, $500,000 que parecían una fortuna, se le había terminado en menos de 1 año y medio. Valeria había mantenido su estilo de vida costoso, convencida de que podría conseguir otro hombre rico que la mantuviera. Pero a los 42 años, sin casa propia y con la reputación de ser una mujer interesada, no había encontrado a nadie dispuesto a financiar sus caprichos. Hace 3 meses vino a buscarme otra vez, le conté a Diego. Esta vez no llegó en taxi. Vino caminando, con ropa arrugada y zapatos gastados. Me dijo que estaba viviendo en un cuarto alquilado y que había tenido que buscar trabajo como mesera. Recordé esa tarde vívidamente. Valeria había llegado a mi casa transformada completamente. Ya no era la mujer arrogante y cruel que me había humillado en la puerta del edificio de abogados. Era alguien desesperada, quebrada no solo económicamente, sino también en su orgullo. «María Elena», me había dicho con voz suplicante, «sé que fui terrible contigo. Sé que no me merezco tu ayuda, pero por favor, por el amor que le tuviste a Diego, ayúdame. No tengo a nadie más». Yo la había invitado a pasar y le había ofrecido café, como habría hecho con cualquier visita. Nos sentamos en mi nueva sala, decorada con fotografías de Diego desde bebé hasta su graduación universitaria. «¿Por qué deberíamos ayudarte?», le había preguntado directamente. «Porque ustedes son buenas personas», había respondido, llorando genuinamente por primera vez desde que la conocía. «Porque Diego era un hombre generoso y tú lo criaste para ser así». «Valeria», le había dicho con calma, «durante los 8 meses que Diego estuvo enfermo, tú fuiste de vacaciones 4 veces. Cuando él más te necesitaba, cuando más necesitaba sentir que su esposa lo amaba, tú estabas tomando sol en la playa o en retiros de yoga. Yo me quedé despierta todas las noches. Yo limpié su vómito. Yo sostuve su mano cuando lloraba de dolor». Ella había agachado la cabeza, incapaz de contradecir la verdad. «Y después de que él murió», había continuado, «me dijiste que yo era una vieja inútil. Te reíste de la herencia que me había dejado. Me echaste de la casa donde había cuidado a mi hijo moribundo». «Lo sé», había susurrado Valeria,
No tengo excusas. Fui horrible, pero he perdido todo. No tengo nada. Ni siquiera tengo dinero para comprar comida. En ese momento, había llegado doña Carmen con un plato de empanadas que había preparado para compartir conmigo. Valeria las había mirado con hambre evidente, y yo me había dado cuenta de que probablemente no había comido bien en días. Valeria, le había dicho finalmente, voy a hacer algo por ti, pero no por ti. Lo voy a hacer por Diego, porque él habría querido que te ayudara a pesar de todo. Le había ofrecido un trabajo en mi taller de costura. Nada lujoso, solo lo básico. Un salario modesto a cambio de ayudarme con las costuras más sencillas y atender a las clientas. También le había ofrecido la posibilidad de alquilar la habitación pequeña en la parte trasera de mi casa, con un precio muy por debajo del mercado. Pero hay condiciones, le había advertido. Nada de drama, nada de quejas, nada de intentar manipular la situación a tu favor. Si aceptas, trabajas honestamente y me tratas con respeto. Si no puedes hacer eso, la puerta está abierta. ¿Sabes qué me sorprendió, Diego? Le dije ahora a la tumba. Valeria aceptó, y ha estado trabajando conmigo durante 3 meses sin ningún problema. Creo que perderlo todo le enseñó algo sobre la humildad. Era cierto. La Valeria que ahora vivía en mi casa era completamente diferente a la mujer que había conocido. Se levantaba temprano, trabajaba sin quejas, trataba a las clientas con amabilidad. Por las noches, a veces la escuchaba llorar en su habitación, y aunque una parte de mí sentía satisfacción por su caída, otra parte sentía una compasión genuina. No somos amigas, continué explicándole a Diego, y probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado una manera de convivir civilizadamente. Ella ha aprendido a valorar lo que tiene, y yo he aprendido que la venganza no trae paz. Solo la justicia lo hace. El sol empezaba a ponerse, pintando el cielo de colores rosados y dorados. Era hora de irme, pero antes tenía algo más que decirle a mi hijo. Diego, mi amor, quiero que sepas que estoy en paz. Por primera vez en mi vida, estoy viviendo para mí misma. Tengo mi casa, mi negocio, mis proyectos, mi independencia, pero sobre todo, tengo la certeza de que fui una buena madre, de que te amé correctamente y de que tú me amaste de vuelta. Me quedé un momento más en silencio, sintiendo una brisa suave que movía las hojas del árbol bajo el cual estaba enterrado mi hijo. Gracias por protegerme hasta el final, susurré. Gracias por enseñarme que merezco respeto y amor verdadero. Descansa en paz, mi niño hermoso. Mientras caminaba de regreso al estacionamiento, mi teléfono sonó. Era doña Carmen. María Elena, me dijo con voz emocionada. Llegó una clienta nueva. Quiere encargar 3 vestidos de primera comunión para sus nietas. Dice que le dijeron que tú eres la mejor costurera de todo el barrio. Sonreí mientras subía a mi auto. Un vehículo sencillo pero cómodo que había comprado para mis necesidades. No necesitaba lujos ostentosos para ser feliz. Tenía todo lo que realmente importaba. Dignidad, propósito y el amor eterno de un hijo que había sabido cuidar de su madre incluso desde la muerte. Esa noche, mientras terminaba de bordar unas servilletas en mi taller, Valeria se acercó tímidamente. «María Elena», me dijo en voz baja, «¿puedo decirte algo?» «Claro». Le respondí sin levantar la vista de mi trabajo. «Quería pedirte perdón. No solo por las cosas horribles que te dije, sino por no haber sabido valorar lo afortunada que era de tener una suegra como tú». Levanté la vista y la miré. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento genuino. El perdón se gana con acciones, no con palabras, le dije suavemente. Pero puedes empezar cuando gustes. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que Diego estaría orgulloso de la mujer en la que me había convertido gracias a su amor y protección. Su último regalo no había sido el dinero o las propiedades. Había sido la oportunidad de descubrir mi propio valor y de vivir con la dignidad que siempre había merecido.